Bueno, el cáncer de pulmón es importante que sepan que existe, ¿no ve? Porque además es el primer cáncer este, en varones y también está presente en mujeres, siendo el tercero en mujeres. ¿Dónde está esto? Lamentablemente, pues se ha incrementado en todo el mundo y es una epidemia. La epidemia del cáncer de pulmón no ha tenido límites, se ha ido incrementando todos los años y cada año. Lógicamente, la causa más frecuente es el hábito tabáquico, pero no crean eso, no que tienes que fumar para tener cáncer, no. Existen otras condiciones que te llevan al cáncer de pulmón. Es la primera causa de mortalidad masculina y la cuarta causa de mortalidad femenina está después del cáncer de mama y de útero en las mujeres, pero en los hombres no, mueren más varones por cáncer de pulmón que por cáncer de próstata, que es el cáncer número uno de los varones. Lo que pasa es que el cáncer de próstata en la actualidad tiene muy buen control. Si lo diagnosticas a tiempo y si haces la cirugía, pues resulta que el cáncer se contiene. En cambio, el cáncer de pulmón no. El gran problema es que sus síntomas a un inicio son vagos. ¿Qué tiene? Tos. Y la pregunta del millón es, les digo a ustedes, todos ustedes, ahorita estamos 29 aquí presentes, están terminando su reto de neumología y han debido darse cuenta, enciendan sus cámaras, que todas las patologías pulmonares tienen lo mismo, tos y disnea. Entonces, cuando aparece la tos como síntoma de cualquiera de las patologías, muchas veces, muchísimas veces, esa tos pasa desapercibida. Nadie le toma en cuenta. Otro de los problemas, por ejemplo, en la tardanza del diagnóstico, aparte del cáncer, pues es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque cuando van al médico por tos, lo primero que hace el médico es darles un antitusígeno, igual que al paciente con cáncer, igual que al paciente con tuberculosis. Le da un antitusígeno y le da un antibiótico, igualito que al paciente con tuberculosis, igualito para el paciente con cáncer. Y así. Entonces, la tos es algo que puedes controlar. Además, en la tele hay muchísima propaganda que dice, si tienes tos, ven, compra un antitusígeno de la mejor calidad, el mío, lógicamente, el de la farmacia o de la empresa, y te están incitando, te están preparando ¿cómo se dice? Subliminalmente, a que la tos es algo que se puede controlar y que no tiene nada de malo, así que te compras un jarabe y tomas el jarabe y listo, y se acabó. Entonces, ese es el gran problema de la tos. La mayoría de los pacientes que tienen tos tienen una larga historia de tos. No es una tos de hace un mes o de hace 3 meses, es una tos que 6 meses, 12 meses, un año y medio. Entonces, ese es el principal problema del cáncer de pulmón, que cuando llegan a la consulta están en etapa de metástasis. O sea, tarde como para poder hacer algo, porque la metástasis de pulmón no, pues, no se puede controlar como las metástasis por ejemplo, del cáncer de próstata. Y lo que dice aquí, ¿no? El diagnóstico generalmente es en fases avanzadas porque el 40% de estos casos tiene metástasis a distancia, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Cuando hablamos del cáncer broncogénico, que es el que voy a dar ahora, estamos hablando de un tumor que se origina en el epitelio de los bronquios. Por eso se llama broncogénico y que si ustedes revisan en la OMS la clasificación del cáncer de pulmón, pues existen más de 100 tumores de pulmón. Pero nosotros estamos hablando del epitelial o broncogénico, que es el más frecuente, es más del 90% de las veces broncogénico, o sea, cáncer epitelial. Así que estamos hablando de ese, del broncogénico, el que se inicia en el epitelio bronquial, ahí. ¿Cómo se clasifica? Dos grandes grupos. El de células pequeñas, conformado
por el cáncer de células pequeñas y el de células no pequeñas, que a su vez tiene tres subtipos: el carcinoma de células escamosas de pulmón, los adenocarcinomas y el carcinoma pulmonar de células grandes. Y lógicamente han aparecido variantes, como en todo. Hay uno que se llama el adeno escamoso y el otro se llama el bronquiolo alveolar, que son subtipos de los adenos carcinomas. Pero bueno, nos interesa saber que se clasifica en dos: el de células pequeñas, que es el conformado por el tumor de células pequeñas, que tiene de particular ese tumor que cuando te diagnostican tienes 3 meses de vida. Fatal, agresivo, rápidamente invasivo, y además está muy relacionado al hábito tabáquico. La otra clasificación, que es de células no pequeñas, tiene tres subtipos: el carcinoma de células escamosas, muy relacionado al hábito tabáquico, los adenocarcinomas y el carcinoma pulmonar de células grandes. Ahí quedamos. ¿Cómo sospecho yo que un paciente puede tener cáncer? Pues aquí nos interesa el paciente fumador, pero aquel fumador que tenga un índice paqueteaño mayor a 10. Y ustedes me imagino que ya saben sacar el índice paqueteaño, no les voy a explicar. Ah, Entonces lo que tengo que hacer es el índice paqueteaño al paciente. Sí, aquí casi todo es cáncer, ¿no? Dice que el riesgo atribuible de, de fumar y cáncer a los varones, o sea que porque fumas tengas cáncer, es 90% de los varones. O sea, está queriéndonos decir que si tienes cáncer y eres varón y fumas, tienes una posibilidad, un 90%, es 90% posible que tengas cáncer de pulmón. Y en las mujeres es del 60 al 80%. Pero, esto es importante, solo 10 a 15% de los fumadores presenta cáncer. O sea que de cada 10 cánceres, dos máximo son secundarios a fumar. El otro restante, que es el más, tiene otros orígenes. En un cigarrillo existen más de 2.500 sustancias que son carcinógenas, de las cuales 50 ya han sido bien reconocidas, entre ellos los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Si yo les pido ahorita que busquen en la inteligencia artificial fuentes de hidrocarburos aromáticos policíclicos, van a encontrar una larga lista de condiciones, que, por ejemplo, quemar plástico, combustión; quemar carbón, o sea, madera; quemar llantas; o sea, en otras palabras, estos hidrocarburos aromáticos policíclicos se desprenden cuando quemas sustancias que derivan de los fósiles. Ahí va, ¿qué deriva de los fósiles? Casi todo, ¿no ve? Plástico, querosén, diésel, gasolina. ¿Ok? Entonces, si yo busco condiciones para que una persona inhale hidrocarburos, pues todos, hartos. Yo me acuerdo de una viejita que viene al hospital porque tenía tos con flema y había tenido hemoptoicos. Y cuando le en la calle, ok, y dices, me vendo, pues, ¿qué puede tener? EPOC, no sé, ¿no? Piensas y dices, una persona que se vende en la calle no puede tener nada. Eso te imaginas, pero sí tenía cáncer. Entonces, cuando le preguntas bien dónde vende y cuánto tiempo está sentada vendiendo, resulta que vendía en la Comercio, en la esquina de la Comercio y en la Montes, ¿no? Empezando la Montes, y vendía más. Esas son más de 8 horas de exposición a la combustión de los autos, humo de auto. E inhalaba ese humo, pues estás ahí. ¿Cuántos años? Más de 30. Y eso le había llevado a tener un cáncer, ¿no? Entonces, debo yo preguntar en qué trabaja. Otro tumor, cáncer, el que hacía parrilladas. Vendía parrilladas en la esquina de casi por la Landaeta, ¿no ve? Hay una calle que llega hasta la Facultad de Derecho, no me acuerdo qué se llama esa calle. Ahí hay parrillero, 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 parrillero.
Claro, había estado trabajando ahí como 10 años y hacía las parrilladas y estaba expuesto al humo del carbón durante más o menos 7 horas, día. Era la exposición a eso. Luego otro muchacho, joven, 29 o 30 años tenía, que ingresa al hospital por un derrame pleural izquierdo y que nosotros habíamos pensado, porque era joven, que con derrame, que era un derrame de origen, tuberculosis, pero no, era un adenocarcinoma metastizado a pleura que había producido el derrame y era un cáncer. ¿En qué trabajaba? En Monopol. Claro, y dices, ¿y por qué Monopol? Pues, ahí también existe hidrocarburos aromáticos políticos. Entonces yo estoy buscando aquí fuentes. Aromáticos policíclicos, policíclicos. Así que hay muchas condiciones o trabajos como para que tú... Dice, actividad humana, combustión de combustibles fósiles, quema de carbón, petróleo y gasolina en motores de vehículos, diésel y gasolina, es una de las principales fuentes urbanas. Calefacción residencial, combustión de madera, carbón y otros combustibles orgánicos en estufas, calderas domésticas genera emisiones significativas. Procesos industriales. Industria metalúrgica, especialmente en la producción de hierro, acero y aluminio. Uso de ánodos de carbón. Fabricación de coque, proceso de transformar carbón en coque a altas temperaturas. Incineración de desechos, quema de residuos domésticos y agrícolas. Plantas de energía, centrales térmicas que utilizan carbón. Hábitos cotidianos, humo de tabaco. Cocina. Se producen hubs durante la combustión incompleta de combustibles de cocina, así como la preparación de alimentos a la parrilla o ahumados. Fuentes naturales, aunque en menor medida, los hubs, también hidrocarburos aromáticos, pues, pueden formarse de manera natural, como ya hemos dicho, ¿no? Combustión de fósiles, eventos naturales, incendios, presencia con, bueno, plásticos. Dice, en algunos casos los hubs no se generan por combustión, sino que aparecen como contaminantes no deseados en productos industriales. Plásticos y cauchos, por ejemplo, se pueden encontrar en suelas de calzado, neumáticos y otros derivados debido a que se utilizan residuos de petróleo como agentes suavizantes o extensores, pigmentos y tintes, especialmente el negro de carbón de baja calidad o agentes dispersantes para textiles, pigmentos y tintes, materiales reciclados, ¿no? O sea, mucho. Y claro, y ahí hablando de pigmentos y tintes, me acuerdo de otro trabajador que trabajaba en una imprenta y tenía cáncer y tú dices, puta, ¿por qué tiene cáncer? Esto, este negro de carbón, el pigmento negro de carbón que cuando echan para hacer la impresión periódico, pues salía y el señor inhalaba. Claro, a eso le asocias algo que muchos de nosotros debemos tener, que se llama genética, ¿de acuerdo? Así que cuando hablamos de el tabaco, pues quedamos muy cortos porque las causas son otras también, que a veces son más frecuentes que fumar. Por lo menos en nuestro país el hábito tabáquico sí existe, pero no podemos relacionarnos nosotros como con los chilenos, como con los argentinos que fuman demasiado, los uruguayos y los paraguayos. La relación dosis-respuesta dice, el riesgo es superior cuanto mayor es la duración del hábito y la intensidad del consumo y cuanto menor es la edad de inicio, ¿no? A cuanto más joven inicias y fumas gran cantidad, es mucho más posible que tengas cáncer de pulmón. El riesgo aumenta de 2 a 8 veces en los que fuman menos de 15 cigarrillos días y de 16 a 25 veces cuando el consumo es de 30 a 40 cigarrillos por día. Y lógicamente, algo importante que es que está establecido el papel del tabaco como carcinógeno, ¿no? El del tabaco pasivo, el paciente, la esposa o el esposo del tabaquista que está a su lado inhalando el humo secundario de otra corriente que se llama.
Así que es importante el tabaco, pero no es lo único. Entre los signos y síntomas vamos a quedarnos con estos tres, o digo cinco: tos, 55% de las personas; hemoptisis, 30%; dolor torácico, 40%; disnea, 30%; anorexia y pérdida de peso, 30%, lo más frecuente. Algunos vienen con síndrome de la vena cava superior, 5%; disfonía y disfagia, 2%; y fiebre. Tanto el síndrome de la vena cava superior como la disfonía o la disfagia nos están indicando metástasis ganglionar, ¿no?, de un cáncer de pulmón. Así que nos estamos quedando con cinco: tos, hemoptisis, dolor, disnea, anorexia y pérdida de peso. Segundo paso es confirmar nuestra sospecha. Y aquí, pues existen técnicas que nos permiten establecer un diagnóstico de sospecha, y existen técnicas que nos permiten establecer un diagnóstico de certeza. Entre las técnicas que nos permiten sospechar, pues está la radiografía de tórax, la tomografía, la resonancia magnética, el PET escáner y la visión directa por fibrobroncoscopía. Son varias radiografías de pulmón que nos están ayudando a ver las formas diferentes de presentarse de un tumor. Por ejemplo, aquí tengo un nódulo pulmonar, que no se ve porque ha quedado justo detrás de la costilla. Aquí tengo otro nódulo. Aquí tengo un tumor porque mide más de 3 centímetros. Esta es una masa pegada a la pared torácica, pero que está cavitada. Así que este es un tumor, debe ser un escamoso. Los tumores escamosos se cavitan. Este es un derrame pleural, el de aquí abajo, que seguramente es secundario a un tumor pulmonar. Por eso está aquí. También el paciente puede presentar atelectasia por obstrucción, como son pulmones que se originan en el epitelio, por lo tanto crecen hacia la luz del bronquio. Cuando crecen mucho, lo que producen es una obstrucción intrínseca del bronquio. Y como se pierde el aire de lo que está más allá del bronquio, que sería de los alvéolos, se produce pues una atelectasia. Nos puede producir también un ensanchamiento del mediastino por aumento del tamaño de los ganglios. Así que hay muchas formas de presentarse de un tumor. Si yo viera esto, solo viendo la imagen, no diría que es un cáncer. Yo diría, en primer lugar, tuberculosis. Claro, diría, seguramente es diabético o tiene VIH, porque la mayoría de las veces las lesiones cavitadas, esto debería estar aquí, pero no en el diabético y no en el VIH, ¿no es cierto? Diría, si yo viera esto, también podría decir, ah, es un absceso de pulmón. Y también podría decir que es un quiste hidatídico que ha sido eliminado con una vómica, un complicado se llama, quiste hidatídico complicado. Pero no diría es un cáncer, porque nosotros cuando vemos cáncer nos imaginamos tumores, ya sean tumores o nódulos, siempre sólido, con contenido, no esto. Pero miren, los adenocarcinomas sí se cavitan. Radiografía de tórax. Tomografía. Con la toma yo defino muy bien si es una masa o es un nódulo, porque voy a poder medirlo. Además, me puedo ver si tiene calcificaciones o no tiene. Y si tiene calcificaciones, ¿cómo son? Si son finas o excéntricas, nos ayudaría a diagnosticar que es un cáncer de pulmón. Luego, me interesa ver si existe un área de necrosis central, como en el caso del escamoso, ¿no? Que sí, parece que hay. Y luego me interesa ver, como voy a pedir una tomografía con contraste, me interesa ver esto, que miren, este tumor tiene sus propios vasos sanguíneos. Y sí, el cáncer, todos los cánceres del cuerpo, cualesquiera sean, tienen mucha irrigación, crean sus propios vasos porque son ávidos de oxígeno y de azúcar. Entonces, para estar siempre llenitos de eso, oxígeno y azúcar, crean sus propios vasos.
Me interesa ver los bordes de la lesión, si son espiculados como en este caso o si son lobulados como en este caso, que eso me orientan a cáncer. No me dicen es cáncer, pero me dan una probabilidad muy alta, ¿de acuerdo? Así que debo hacer una tomografía. Además, me ayudaría a ver, como voy a pedir una tomografía tóraco-abdominal, metástasis al mismo pulmón o a órganos, como en este caso al hígado, de un tumor pulmonar. Este es un tumor con un riego linfangítico de un cáncer de pulmón. Me ayuda mucho la tomografía a no solamente ver el tumor, sino ver la posibilidad de metástasis a distancia. En relación a la resonancia, pues no es una prueba útil en el cáncer de pulmón, excepto en el tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast es un tumor que se origina o que se inicia en el lóbulo superior de cualquiera de los lados, en la parte más alta, arriba, justo en el ángulo de arriba, y que produce invasión a la pared torácica y que además esta invasión a la pared torácica produce una compresión de los nervios que están en este nivel y produce un síndrome. Se llama el síndrome de Claude-Bernard Horner. Busquen qué es. ¿De acuerdo? Entonces muchos pacientes vienen con el síndrome, ¿no? Vienen porque se les ha caído el párpado, tienen nidriosis y tienen algo más que no me acuerdo ahorita del síndrome de Claude-Bernard Horner. Y dices, ¿por qué? Y si tiene eso, sospecha de un tumor de Pancoast, que es un tumor de la parte más alta de los pulmones. No voy a ver en una tomo, peor en una placa. Tengo que hacerle una resonancia. Cuando yo tengo un tumor, tengo que hacerle un PET escáner. El PET escáner nos ayuda a diferenciar nódulos benignos de malignos, atelectasias de tumores o atelectasias por tumores, y nos ayuda a ver metástasis. ¿Qué se hace en el PET escáner? Es una tomografía en la que le inyecto una sustancia azucarada con un medio de contraste. Azúcar con contraste. ¿Cuál es el objeto? Lo que les he dicho. El tumor es ávido de azúcar. Entonces, donde el, el azúcar, la sustancia contrastada con azúcar, se quede, es tumor. Como aquí. Este tumor es este tumor. Bueno, este es este es este. ¿Ven? Aquí metástasis. Entonces es una excelente prueba porque te ayuda a tener diagnóstico. Lógicamente, no es de certeza, pero sí es de alta sospecha. Y deberíamos hacer, creo que en Bolivia el PET escáner que había no funcionaba y que se lo estaban tomando el pelo, ¿no? Típico del boliviano. Tiene ventaja sobre la tomo y las resonancias y en la evaluación de las metástasis en los linfonodos mediastinales. Prueba importantísima para decidir conducta. Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 91%. Luego vienen las técnicas que proporcionan el diagnóstico de certeza. Entonces, aquí están todas las pruebas por las cuales yo voy a obtener células del tumor o del nódulo, como una citología de esputo, 66% de sensibilidad. Debe ser seriada, o sea, tomar 3 días diferentes, flema, y mandarles a patología. Una fibrobroncoscopía, que era un diagnóstico de presunción con las diferentes técnicas, y ahí se convierte en un diagnóstico de certeza. Una punción para biopsia transtorácica, una punción biopsia percutánea de adenopatías, una toracocentesis y estudio del derrame pleural y una biopsia por videotoracoscopía, que es lo último que se está haciendo y que tiene muy buen rendimiento, solo que el costo es alto. Pero si yo hago la relación costo-beneficio, es muy costosa, pero con un beneficio muy alto para el paciente. Esta es una fibro. Aquí estoy pudiendo ver este bronquio libre, limpio, pero aquí no. Aquí estoy viendo un tumor grande que obstruye totalmente el bronquio y tiene muchos vasos sanguíneos. A este tumor tengo que hacerle cepillado, lavado y biopsia.
Siempre debo hacer la fibro con una tomo, es lo ideal, porque si no voy a entrar, voy a hablar una mala palabra, al pedo, a ver qué, no sé, voy a revisar todo, no, tiempo. Tengo que ir y decir, ah, he visto en la tomo que hay una obstrucción o un tumor en el segmento 7 del lóbulo inferior izquierdo, por ejemplo. Entonces, el fibrobroncoscopista, si bien debe revisar ambos pulmones, específicamente va a ese lugar a hacerlos la biopsia y demás. Su rentabilidad depende de la localización del tumor. Para los centrales, como los escamosos, la sensibilidad es del 88%. La sensibilidad global de la combinación de la fibrobroncoscopía con las tres técnicas, biopsia, lavado y demás, es del 88%. Para los tumores periféricos, para los adenocarcinomas, que son tumores periféricos, o sea, si este es el pulmón, que es un cuerpo, o sea, que tiene tres dimensiones, los periféricos, los que están pegados a la pleura, son los adenocarcinomas. Los centrales, los que estarían cerca al ilio, son los escamosos. Para esos, la sensibilidad es muy alta, pero para los periféricos es solo del 34% si el tumor es menor a 2 centímetros y del 62% para cuando son más grandes, mayor a 2 centímetros. Lógicamente, mm, ahí puedo hacerle técnica como una biopsia transbronquial, pero la sensibilidad tampoco es muy alta, 57%, ¿no? O sea, si bien es una muy buena técnica que debe hacerse en todos los pacientes, depende mucho de la localización del tumor para que sea rentable. Luego de que ya tengo todo esto, lo que hago es clasificarlo al paciente en la clasificación TNM, ¿no? Que nosotros mandamos con la clasificación TNM porque tenemos todo, pero los de oncología pues deciden hacerle otra, así que ya no les mandamos con la clasificación. Finalmente, pues el cigarrillo te mata y nosotros contra lo que tenemos que luchar es justamente contra el hábito tabáquico, ¿no ve? Preguntas. Doctora, buenas noches. Hola. Doctora, tenía una consulta sobre las lesiones que son las preinvasivas. ¿Estas igual son identificables en las, tanto tomografía No, o en la... no, no. Cuando la lesión es in situ, ¿no es cierto? Que eso sería una pre, pues a veces no, no, a veces, generalmente no salen en una tomo, porque tienen que, el tamaño si tú buscas en la internet y le preguntas, ¿desde qué diámetro yo puedo ver un tumor o un nódulo en la tomo? Pues es desde un tumor, no es, vamos a poner. ¿Desde qué tamaño puedo ver un nódulo en la TAC de tórax? Pues necesita un tamañito grande. Mm, Aquí está. 2 a 3 milímetros grandes. La in situ es plana. Entonces ahí lo único que podría ayudarnos en el diagnóstico es una fibrobroncoscopia. Entonces en los países tecnológicamente avanzados, cuando existe un paciente que tiene hábito tabáquico o exposición a algo de los que les he dicho, lo que hacen es hacerles fibrobroncoscopías de diagnóstico que tienen un nombre de descarte, ¿no? Como sospecha de un cáncer, te hacen lavado, cepillado y biopsia y mandan a patología. Si la lesión es in situ, que sería lo ideal, pues eh, lo que hacen es cirugía, ¿no? Son quirúrgicas las lesiones de un tumor que está en etapa inicial, el in situ. Pero generalmente llegan en estadios más avanzados. Por eso, porque no tiene mucha clínica. ¿Qué más? Otra pregunta. Gracias, doctora. De nada. Ve, además, algo importante, ¿no?
Hay una clasificación de Fleischner que dice que los nódulos que miden menos de 4 milímetros no se consideran de alto riesgo de malignidad. Entonces, es muy posible que veas el nódulo y que digas, no, mide menos de 4 y no tiene nada. Y lógicamente le vas a repetir seguramente la tomo, como dice el protocolo, en 6 meses. Pero en 6 meses puede crecer y a dejar de ser in situ y a ser invasivo, ¿no es cierto? En el bronquio. ¿No ve? Entonces, ese es un gran problema. Pregunta, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada más? Listo, chicos. Hasta luego. Los de mi grupo se quedan. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego, noches. doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas, buenas noches, chicos.